Tras leer el artículo El mundo después del coronavirus, nos queda claro que se atraviesa la mayor crisis de nuestra generación. Ahora dependemos de lo que nuestras autoridades tomen decisiones correctas, ya que esto depende de muchas cosas, por ejemplo, la economía. Tras este hecho, estará muy mermada y estaremos en un mundo totalmente diferente. Analizando esta pandemia de coronavirus, en tiempos pasados no se podía vigilar a tanta gente, pues no se contaba con tecnología tan avanzada como en la actualidad. Si en estos tiempos no se contaría con la tecnología, podría haber sido una catástrofe más grande. Por ejemplo, en la actualidad se puede monitorear a los pacientes y de esta manera tener datos válidos mediante la tecnología que existe, y de esa manera no llegar al colapso. La tecnología actual está relacionada muy cercanamente con la vigilancia. Lo que parecía ciencia ficción hace 10 años, hoy son viejas noticias, imaginando un gobierno que monitorea temperatura corporal y la frecuencia cardíaca a las 24 horas del día. Si algún ciudadano se encuentra con alguna enfermedad peligrosa, enseguida actuaría el gobierno para parar epidemias y evitar que sean pandemias como en la actualidad. Así se mantendrían al margen. Claro, todo esto se puede tomar como medidas después del coronavirus. Aunque las medidas de control drásticas que toma el gobierno pudieran funcionar, es necesario que éstas no lleguen al hostigamiento. No se debe vigilar todas las actividades de las personas, aunque sí sería muy útil que se vigile, pero solo los aspectos de salud. Hay que darle confianza a la población, que a pesar de su aislamiento se sientan libres y no se sientan observados las 24 horas del día. Las personas son capaces de acatar las órdenes que se den sin necesidad de que un policía esté pegado a ellos. Obedeceríamos no por el miedo a un posible castigo, sino por nuestro instinto de supervivencia. Al estar el futuro de la humanidad en las manos de cada persona, es un hecho que podremos salir adelante, siempre y cuando se trabaje en conjunto, autoridades y ciudadanos. Esta crisis sanitaria no se podrá mejorar si los gobiernos continúan cerrándose, como lo hace Estados Unidos. En estos tiempos necesitamos que cada gobierno luche codo a codo con los demás. Necesitaremos los conocimientos científicos de todos los países, y yendo más lejos, el coronavirus no solo destruye nuestra salud, sino que la economía es la que está recibiendo mayor daño. Las acciones que tomen los gobiernos serán fundamentales para el futuro. Ahora no es importante, pero es necesario saber qué haremos cuando esto pase. Si no se toman medidas en estos momentos, mañana no habrá cimientos para poder poner en marcha el mundo. Hoy en día, países con desarrollo bajo no viven tanto la fuerza imperante del capital. Se ha florecido más en cuanto a derechos laborales y tienen quizá una mejor alza del salario. Como se menciona el contexto histórico hacia que el sistema capital operaba con los luditas, ante cualquier irregularidad, se refleja en nuestros tiempos con el sector salud. Es quien está al frente de más de un país entero. Es quien hasta cierto modo nos regula pidiendo limitar nuestras labores diarias, advirtiendo ser contagiados de una u otra manera con el exterior. Si bien es cierto, una persona no es como una cosa que se deja en un sitio y ahí se queda. Una persona se mueve, piensa, pregunta, duda, investiga, quiere conocer. Haciendo alusión al movimiento obrero que hubo en aquel tiempo, siendo de suma importancia por la generación del capitalismo, en los últimos años esto ha ido de la mano tanto con los gobiernos como las corporaciones. Han estado utilizando tecnologías cada vez más sofisticadas para rastrear, controlar y manipular a las personas. En ambos casos se puede mostrar claramente cuál es el problema. Aunque son muy distintos y se manejan en diferentes contextos de tiempo, siempre está presente el acaparamiento del Estado y el sometimiento hacia la población. Sea cual sea el caso y sin importar las causas, ya sea de manera a través de un sometimiento o voluntariamente, todo va relacionado, y más con la política económica. Es muy obvio el caso del freno total de los mecanismos de producción en primera instancia, así como la desventaja del valor de las monedas en las bolsas. La crisis se aproxima en distintos países. La falta de liquidez en los mercados tanto internos como externos también son una muestra de cómo somos totalmente dependientes del capitalismo. En casos como estos, ya no se percibe qué política económica o qué plan puede llevar a cabo a beneficiar a más personas. Lo único que importa en este tipo de externalidades es de qué país puede seguir a flote en cuestión económica cuando la problemática haya cesado.